procedimiento ante los organismos autónomos protectores de derechos humanos, también conocidos como Ombudsman. Forman parte de esta mesa el maestro Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Víctor Martínez Bullegoiri, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y Alberto Said, profesor de la Universidad Panamericana y presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Cipriano Gómez Lara. Estaba previsto, invitado, confirmado ya la participación también de Juan Antonio Tejada Espino, ex defensor del pueblo de la República de Panamá, pero lamentablemente por cuestiones laborales no pudo venir a México para compartir esta mesa con nosotros. Antes de hacer una introducción al tema, quisiera nada más plantear algunos interrogantes que tal vez cada uno de los comparecientes también puede referirse a ellos. En primer lugar, se puede preguntarse por qué hablamos del procedimiento ante los organismos autónomos protectores de derechos humanos en un Congreso que es el Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Una respuesta ya di yo un poco ayer, diciendo que, bueno, lo vamos a ver aquí desde un punto de vista muy amplio, integracionalista. Por otro lado, bueno, aquí en México se llaman órganos constitucionales autónomos, que tal vez nos da una idea, o por lo menos están constitucionalmente protegidos, nos puede dar una idea. Y por otro lado, se encuentra en el libro Derecho Procesal Constitucional, que consta de 4 tomos, coordinado por el doctor Eduardo Ferrer Macrego, también un capítulo sobre el Ombudsman, donde en un artículo habla un antecesor del maestro Emilio Álvarez y Casa, Luis de la Barrera Solórzano, nos dice: autónomo, expedito, antiburocrático, ágil, con la finalidad de controlar el poder en beneficio de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Si en México continúa abriéndose paso la tendencia democrática y si la institución demuestra, además de las características apuntadas, eficacia, veremos que el Ombudsman llegó para quedarse. Bueno, también ahí se puede levantar la polémica pregunta o dejar el interrogante: bueno, pues ¿para qué vamos a necesitar el Ombudsman si la democracia ya funciona y el poder judicial cumple plenamente con su deber de proteger también los derechos humanos? Bueno, con esos interrogantes voy a dejar la palabra a los conferencistas, integrantes de esta mesa, y empezamos en la orden que les presenté por el maestro Emilio Álvarez y Casa. La palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y compartir el espacio con quien lo hago en la mesa. Es un privilegio y honor. Muchas gracias. También agradecer muy sentidamente la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. En particular quiero agradecer a mi amigo Eduardo Ferrer. Muchas gracias por siempre su atenta distinción. Compartir con ustedes en el ámbito de 20 minutos lo que se tiene que hacer, pues es un desafío propio de esclavos de romanos, no de romanos, sino de esclavos de romanos. Entonces, voy a ir acompañándome con una presentación. En todo caso, la presentación se quedará para los organizadores. Les pido por favor que tomen unas pastillas para el mareo, porque en algunos casos vamos a tener que ir rápido. Pero sobre todo lo que quiero es intentar poner en la mesa cuál es el modelo bajo el cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se aproxima al cumplimiento del mandato constitucional. Que quiero resaltar lo que decía ahora Rudolf, bajo el supuesto de la autonomía constitucional. Y lo digo porque el supuesto está sometido a hipótesis de demostración durante estos días, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local.
pero no es menor, y quiero partir de ahí. Además, por supuesto, el privilegio de compartir con Rosita y gente muy querida. Muchísimas gracias. Podemos convenir, ¿no?, que hace 3 décadas se han dado profundas transformaciones en nuestro país. Hace 3 décadas hablar de derechos humanos, pues era más bien un problema, Era sinónimo de subversión, era sinónimo de conflicto, de rojillo, de subversivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en 3 décadas hoy tenemos instituciones del Estado cuya función es tutelarlos. Y déjenme sintetizarlo de esta manera. El concepto de los derechos humanos ganó la batalla ideológica, ganó la batalla de las ideas. Y a partir de ahí, por supuesto hay consideraciones de un mucho mayor calado, y quisiera partir de este fundamento. Hoy, hablar de derechos humanos se ha convertido en un indicador de un gobierno democrático y se ha convertido en un indicador de la gestión del gobierno. Tenemos un programa de derechos humanos, un programa nacional. Hace algunos años pensar eso hubiera sido sencillamente producto de una mala pesadilla. Hoy es una realidad. Y justamente es ahí entonces donde ubicamos la función constitucional de estos organismos. Se ha dado un mandato jurídico, esencialmente la constitución del sistema no jurisdiccional más grande del mundo, con la construcción de 33 entidades de esta naturaleza, el nacional y uno por cada entidad de la República, que con algunas salvedades, tenemos 2 procuradurías, Guanajuato y Baja California, pero tienen más o menos las mismas atribuciones. En el centro, justamente, ocupa la naturaleza de que el desempeño de sus funciones no recibe instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno. Y eso entonces ubica un debate justamente sobre la función de mecanismos para la rendición de cuentas. Y este es un primer tema. Tenemos que hacernos cargo que una parte sustantiva de la materia prima del trabajo de las comisiones es administrar el conflicto. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la administración del conflicto? Porque esencialmente nuestra materia prima son quejas, ¿no? La materia prima es lo que los ciudadanos observan como deficiencia en materia del ejercicio de sus derechos. Y que no necesariamente lo ubican así, lo conceptualizan así, lo ubican como un problema, y cuando llegan a la comisión es trabajo de los visitadores, de las visitadoras, convertirlo en una violación de los derechos humanos. 9 de cada 10 personas que acuden a la CDHDF son personas cuyo ingreso familiar es de 5 salarios mínimos o menos. Un ingreso familiar de 5 salarios mínimos o menos. Quiere decir que el ingreso per cápita es de menos de 1,000 pesos al mes. Esencialmente estamos hablando de gente pobre. Y eso pasa pues porque los pobres no tienen acceso a abogados, eso cuesta, o son el último eslabón de abuso de autoridad. Entonces, de suyo nos da un perfil del tipo de usuarios que tienen este tipo de instituciones. La Comisión del DF ha fundado su trabajo esencialmente en un modelo basado en 6 ejes estratégicos: la autonomía, la ciudadanización, la profesionalización en derechos humanos, la integralidad, la incorporación de estándares internacionales y la transparencia y rendición de cuentas como sello de su mandato. No voy a insistir en el tema de lo que estamos buscando más ampliamente, pero quisiera dar 3 enfoques. El primero es ir acercándonos a una concepción de Defensoría del Pueblo que de suyo denote su mandato. Segundo, el Ombudsman como una institución, no solo como una persona, sino como una institución y un mandato institucional, ¿no? Y el tercero, es una institución que se acerca a la gente. ¿Qué quiere decir eso? No solo buscar que las personas vayan a las instituciones, sino que las instituciones se acerquen, y eso como una expresión de la ciudadanización. La autonomía no solo como un mandato constitucional, sino como un término de relación, que se ejerce cotidianamente. El tema de la ciudadanización toma una dinámica vital, no solo, por ejemplo, desde la integración del Consejo a la Comisión, cada uno de ellos elegido en proceso público en la Asamblea Legislativa y por unanimidad, es una primera instancia de participación de la sociedad civil como órgano superior de dirección, ¿no? Digamos, ahí tiene un primer ejercicio vital, y en la agenda de trabajo de sinergia con instituciones académicas, civiles y sociales. El tema obligado de la profesionalización, quiero comentarles que ya en la Comisión de Derecho Humanos Federal contamos con un servicio profesional, de manera que cuando yo deje la institución se va a quedar ese personal, y entonces vamos a trasladar
el término de relación fundado en las relaciones personales a los méritos profesionales. Construir un sistema meritorio donde el personal tiene dos criterios para la permanencia. Porque una cosa es la inestabilidad, la estabilidad, y otra cosa es la inamovilidad. El personal profesional está sometido a un proceso de formación permanente y un segundo proceso de evaluación del desempeño. En función de esos dos criterios, el personal permanece en la comisión. Y justamente eso da los criterios de que la gente tendrá la certeza de que el personal que lo atiende está constantemente sometido a un proceso de formación. Estamos en la convicción de que esa es una de las mejores rutas para incrementar el capital de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Hoy ese servicio tiene tres áreas: defensa, educación y investigación. Y eso permitirá entonces avanzar claramente en un cuerpo profesional. El tema de la integralidad de los derechos humanos, civiles y políticos, pero también económicos, sociales, culturales, ambientales y, por ejemplo, perspectivas como la no discriminación. El tema de la utilización de los estándares internacionales, que ayuda a un extraordinario proceso a entender que este país es una república y que, como establece la Constitución, el 133, son ley interna. Estos instrumentos, una vez que han sido sancionados por el procedimiento correspondiente con la intervención del presidente de la República y el Senado. Pero sucede que a nivel estatal, estos instrumentos son prácticamente desconocidos. Se consideran como obligación del gobierno federal. Y justamente es reubicar que este país es una república y que los compromisos internacionales son también obligación de los gobiernos estatales. Ya no hablemos de los municipales, porque francamente allí es la avenida del niño perdido, ¿no? Es un desconocimiento absoluto. Y hay municipios que gobiernan a más población que algunos estados. Y hay una ausencia absoluta de política pública con perspectiva de derechos humanos. De manera que esto ha sido extraordinariamente útil incorporarlo en nuestras recomendaciones, solicitudes de informes y medidas precautorias. Y finalmente el tema de transparencia y rendición de cuentas como un término de relación, ¿no? Es para nosotros muy satisfactorio saber que de todos los entes públicos del Distrito Federal somos la página de Internet mejor calificada. Y eso justamente por entender que es un derecho de los habitantes, y ahí los organismos de derechos humanos tienen que tener una labor protagónica. Esto en términos de una introducción. Cómo trabajamos ya más en la lógica de nuestros programas generales. Tenemos 3 programas: defensa, protección, promoción, educación y fortalecimiento institucional y apoyo administrativo. Voy a poner especial énfasis en el programa de defensa, que es el tema que más nos recurre en esta sesión. Justamente lo que estamos intentando es aproximar en términos de cumplimiento de derechos cuando se dan denuncias, ¿no?, de abusos de autoridad, de un desempeño indebido de servidores públicos. Cuando hay un asunto de competencia de la Comisión, nosotros recibimos cerca de 40,000 asuntos al año. Estamos obligados, déjenme decirlo así, al esquema OXXO. Tenemos que abrir los 365 días las 24 horas. Entonces eso obliga a una atención institucional no menor, para lo cual ya hay un equipo especialista de guardias y inclusive un centro telefónico que permite atender de mucha mejor manera y no trasladar el mandato constitucional al desgaste de las personas, ¿eh? Y eso justamente a partir de entender un término de relación que yo creo que es fundamental. Una cosa es que el trámite se llama queja, y otra cosa es que la persona que ejerce un derecho sea concebido como quejoso. Yo soy de la plena convicción que las palabras denotan conceptos y términos de relación. En nuestra concepción, el centro está ubicar a peticionarios y ubicar a víctimas. Muy lamentablemente, en los procesos de este tipo de organismos, si ustedes revisan los informes, van a encontrar la ausencia de la palabra víctima. No existe la palabra víctima. Y ese tema es sustantivo para entender la aproximación del Estado en materia de violación a los derechos humanos. Por eso lo que hemos hecho es justamente empezar este proceso de trasladar un término de relación a ciudadanos que ejercen derechos, no ciudadanos que crean problemas, no son quejosos. E inclusive, el término de relación diminutivo de la cultura mexicana, me ha tocado escuchar a algunos colaboradores que dicen, ahí te encargo este quejosito, ¿no? Así, me parece que tenemos que tener cuidado con cómo nos aproximamos con las gentes, porque esencialmente lo que tratamos, la materia prima, en muchos de los casos, son víctimas con un profundo dolor. Y eso es lo que tenemos que recuperar en el procedimiento de las organizaciones, de los organismos públicos de derechos humanos. Lo que hemos intentado entonces a partir de ese enfoque es buscar un cambio de paradigma que ubique justamente, poner al centro de nuestro trabajo a la víctima.
y establecer a partir de ahí una dimensión para encontrar en nuestra investigación 3 dimensiones en la queja. Las 3 dimensiones, esto no le pongo mucha importancia, dejémoslo aquí, son ¿de qué autoridades estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? Si ustedes revisan, es muy poco usual encontrar esta información en los informes anuales de los organismos de esta naturaleza. ¿Y por qué? Porque no existe ni siquiera la certeza de cuando nos referimos a qué tipo de autoridad. ¿Por qué? Acompañemos la idea de que en una denuncia puede haber más de una autoridad, más de un derecho violado, más de una persona. El mejor ejemplo es esencialmente la práctica de la tortura. Generalmente supone antes detención arbitraria, generalmente supone abuso de autoridad, generalmente supone uso indebido de la función pública. Pero eso tiene que ir acompañado de un catálogo que determine violaciones a los derechos humanos, no que determine delitos. Y ahí tenemos un problema sustantivo en los organismos públicos de derechos humanos, que es parte de la naturaleza de nuestro origen. Cuando revisan los catálogos bajo los cuales las comisiones trabajan, van a encontrar que están más próximos a calificar delitos que a calificar violaciones a los derechos humanos. Hay una influencia determinante del derecho penal e inclusive de la composición originaria de estos organismos, donde una parte sustantiva del cuerpo profesional eran ministerios públicos. Seguimos pagando ese pecado de origen, o ese error de origen, que tiene que ver justamente con diferenciar un proceso propio en materia de calificar violaciones a los derechos humanos. Constitucionalmente hablando, en materia no jurisdiccional, somos los entes para calificar una violación a los derechos humanos. Y es muy usual que de repente un gobernador, un jefe de gobierno diga, hombre, no hubo violación. Me hago cargo del debate político, pero no tiene facultades para eso. Y justamente el centro de recuperar esa atribución es calificar violaciones a los derechos humanos, no calificar delitos. Revisen los catálogos y hagan el ejercicio y van a encontrar que muchas veces lo que se reporta son delitos. Entonces eso pasa por cambiar esta concepción. Quiero presentarles un poco cuál es el esquema bajo el cual la comisión trabaja, esencialmente en 3 momentos. Es el diagrama de flujo de la queja, que es nuestro instrumento privilegiado, a partir de que hay 3 momentos en la investigación. El primer momento es el momento de contacto, cuando los ciudadanos se acercan a la Dirección General de Quejas y Orientación. Estos pobres infelices, perdónenme que lo diga así, son las gentes que tienen justamente como obligación documentar, recibir el primer contacto. Entonces lo que hemos hecho es hacer 3 dimensiones: el equipo permanente, el equipo telefónico y las guardias. Porque cuando yo llegué a la comisión, justamente el personal ordinario cubría las guardias, y en ocasiones eran un castigo, ¿no? O en ocasiones el que perdía cuidaba Navidad, ¿no? Entonces imagínense con qué ganas atendía el peticionario a quien le hablaba, ¿no? O lo que pasaba en los fines de semana se difería para el lunes. No, el lunes usted regresa, no está pendiente de calificación. Entonces eso genera un problema si tenemos una dinámica urgente, ¿no? Hay casos muy críticos en materia de lo que está pasando con detenciones o reclusorios, ¿no? Son casos propios de la araña, ¿no? El sistema de reclusión en la Ciudad de México está muy próximo a dinámicas como las de Calcuta, ¿no? Entonces tenemos reclusorios como el Oriente, donde hay más de 10,000 internos, y son 20 hectáreas. ¿Saben cuál es el volumen de los custodios? Son 110 por turno. En un día de visitas llega a haber ahí entre 25 y 30,000 personas. Y la fuerza del Estado son 110 custodios por turno. Ahí pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, si le dijimos, hábleme el lunes, pues muchas gracias, ¿eh? Entonces, esencialmente es el primer espacio de contacto donde interviene la Dirección General de Quejas. A partir de ese momento, generamos una atención al peticionario que tiene que ver claramente con estos 2 mecanismos. Se puede dar una orientación, es decir, si no hay competencia de la comisión, si es un asunto de orden laboral, si es un asunto de orden jurisdiccional, inclusive un problema de violencia intrafamiliar. Pero lo que no queremos es que las personas se vayan sin respuesta, porque muchas veces somos la última instancia. La gente llega con un grande problema. Les platicaba que no llegan y dicen, oiga, señor visitador, fíjese que me han violado el artículo 1 de la Constitución, ¿no? No, hombre, no, lo que la señora llega y sabe que mi hijo estaba afuera, llegó la policía, lo golpeó, se lo llevó y no sé dónde está.
Entonces, es obligación del cuerpo profesional traducir esto en una violación. Aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, 85 de cada 100 trámites son los visitadores los que lo convierten en una queja. Y ahí tiene que ver entonces claramente el concepto de suplencia de la queja, ¿no? Porque entender la dimensión del trabajo. Cuando se encuentra la intervención, se da justamente el trabajo de denunciar una queja. Aquí quiero resaltar el tema de las medidas precautorias. ¿Y por qué lo resalto? Porque lo que queremos es no solo documentar la ignominia, queremos evitar violaciones mayores. Queremos evitar que haya malos problemas. Queremos hacer una intervención de inmediato en materia de derechos humanos. ¿Qué genera? Genera que al año la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emita 4.000 medidas precautorias. 2.500 en los procesos de investigación, quejas, y cerca de 1.500 en las visitadurías. ¿Y por qué es eso útil? Porque cuando la autoridad sabe que nosotros conocemos el problema, se comporta de manera distinta. Y también porque evitamos violaciones mayores. Y también porque le damos tiempo a la autoridad para iniciar las investigaciones. Porque a veces los tomadores de decisiones no saben que su patrullero tomó la patrulla para irse a morder a los ciudadanos fuera del horario, fuera de su sector. A veces pedir un informe toma 3 días. Entonces damos tiempo a la víctima o al peticionario y damos tiempo a la autoridad. Si una señora nos habla y nos dice, oiga, estoy afuera del hospital Tláhuac, voy a parir, no me reciben. Si yo inicio una queja, voy a llegar al bautizo del niño, ¿no? Entonces lo que yo quiero es incidir, y muchas veces lo que logramos es que esta mujer sea atendida. O nos ha pasado casos de una señora que nos denuncia, mi hijo fue detenido hace 4 horas y no sé dónde está. Le avisamos a Seguridad Pública y presentan a ese muchacho, Si cometió un delito, que lo procesen en los términos que establece la ley. Pero no generemos que el combate del delito sea cometiendo delitos. Y el tercer fenómeno tiene que ver justamente con situaciones críticas o de emergencia. Nos han dado circunstancias de internos que sean trasladados a otro dormitorio en el reclusorio y se encuentran ahí con sus rivales. Y nos han hablado los custodios con los internos para decir, si no nos sacan nos van a matar. Si me espero a la queja, pues voy a ir al sepelio. Entonces generamos un mecanismo de primera intervención que ha sido extraordinariamente útil. Esa experiencia fue retomada de la experiencia del sistema interamericano, que justamente tiene esa atribución y lo hemos ejercido así. Hoy por hoy el reglamento interno se ha modificado, inclusive para generar medidas cautelares con independencia de si hay queja o no. Justamente en la dinámica de actuar antes de. Yo no quiero solo documentar la violación. Yo quiero evitar que haya violaciones. Y esto está jugando un papel determinante. La segunda parte del proceso tiene que ver con la intervención de las visitadurías. Van a tener que creerme. Es un proceso muy complejo, no sencillo. Es un acto de fe. ¿No? Van a tener que acompañarme, que dice lo que yo les estoy diciendo. De cualquier manera les voy a dejar el esquema para que ustedes puedan dar seguimiento. Y esencialmente lo que estamos haciendo es el primer proceso, revisar si nosotros tenemos la calificación y cómo se da la intervención. Hemos hecho ya 4 visitadurías especializadas para poder generar un trabajo profesional y tener una dinámica que permita un trabajo mucho más eficaz. Atendemos más de 8.000 quejas al año, lo cual tiene al cuerpo profesional en una permanente tensión. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos del DF es el organismo público del país que más quejas atiende. Y tiene mucho que ver por la dinámica del país y la dinámica de la ciudad. Pero la parte interesante, Ayomar, es lo que tiene que ver cuando empezamos la investigación, si encontramos elementos para solicitar otra medida cautelar, que inmediatamente haga saber por los temas graves. Aquí estoy hablando de violaciones graves. Los temas que tienen que ver justamente con la solicitud de informes, es decir, en términos de la regla del debido proceso, que la autoridad nos diga. E inclusive ahí hacemos mucho de la atribución y la facultad que tienen los visitadores para la fe pública. Para agilizar los procedimientos, basta con que el servidor público declare que quiero que hagas uso de tu fe, o el visitador así lo dice, y se toma como parte del expediente para agilizar. Para eso es la fe pública. Justamente en los términos de no generar todo un trámite que complique y haga extraordinariamente tortuoso. A final de cuentas, resolvemos la investigación, podemos terminar con una conciliación y una recomendación. Lo que hemos hecho, y viene el siguiente proceso, es la creación de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, que se encarga de verificar el cumplimiento de la recomendación,
porque si no, los organismos públicos de derechos humanos vivimos con pena el síndrome de la negra, ¿no? Nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo, ¿no? Pero lo que intentamos es que las recomendaciones se conviertan en un principio de acción paradigmática para la no repetición de los hechos. Lo que buscamos es esencialmente entender que hay una sobredimensión de las recomendaciones en el imaginario público, esa es mi convicción, pero lo que en estos casos queremos hacer es que se atienda, por una parte, a los responsables de las violaciones, a los perpetradores, producto de nuestros procedimientos, o de nuestros inicios de procedimiento, son sancionados cerca de 30 servidores públicos que van a dar a la cárcel, cerca de 40 son destituidos y cerca de 150 tienen algún tipo de amonestación. ¿Por qué? Porque queremos que haya una consecuencia por violar los derechos humanos. En términos reales, solo 1 de cada 5 procedimientos terminan en sanción. A veces uno se queda con un sabor de impunidad, o a veces uno tiene que apelar a que este es un trabajo que requiere alta tolerancia para la frustración. El segundo componente de una recomendación tiene que ver justamente con los hechos estructurales que permiten que eso pase. La falta de recursos, la falta de tramos de control, la falta de capacitación, la falta de legislación. Y el tercer elemento de la ecuación tiene que ver con la víctima. Y ahí el tema sustantivo se llama reparación del daño. Y la reparación del daño como un concepto no solo económico, sino que tiene que ver en la búsqueda de justicia y la no repetición de los hechos. En muchas ocasiones, la mejor garantía de reparación del daño es un proceso de debida justicia. E inclusive con las señales de disculpa pública y con las señales de acompañar los mecanismos para que la autoridad pida una disculpa o ponga el nombre del peticionario que falleció, que eso ya lo logramos, en el aula de capacitación de la policía, con una breve explicación, para que cada vez que entre un policía a ese salón sepa que tiene que respetar las reglas y los derechos humanos. Justamente en ese término ubicamos el trabajo de la comisión. Hay algunos otros procedimientos que pueden ir a dar a la Asamblea Legislativa o que pueden dar a instancias internacionales. Estamos justamente en este proceso, pero sobre todo el mensaje que queremos ubicar es: no podemos acompañar que se violen los derechos humanos y no pase nada. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos al maestro Emilio Álvarez y Cata su intervención y damos directamente la palabra al doctor Víctor Martínez Bullegoiri. Por favor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación para estar aquí. Agradecer a con los que comparto la mesa. Cuando yo pensaba que iba a hablar, me imaginé la ponencia de Emilio Álvarez y Casa. Y dije, por apellido va a entrar antes, seguramente. Entonces, si yo preparo sobre el procedimiento en la Comisión Nacional, nos vamos a... Digo, me voy a quedar sin nada, se van a dormir más de lo que los voy a dormir. Entonces, lo que me planteé es, aprovechando que se va a explicar ese procedimiento, que de alguna manera el procedimiento que le acaba de explicar, estas formas de actuación, si bien cuando se crearon las comisiones de derechos humanos, que son organismos muy nuevos, o sea, todavía muy jóvenes o inmaduros en muchas cosas, apenas estamos cumpliendo este año 17 años de la creación de la Comisión Nacional y más o menos 15 de la creación de los organismos locales. Al principio actuábamos muy diferente y teníamos unas diferencias muy claras entre unos y otros organismos. Hoy día yo creo que podemos afirmar que casi todos los ombudsman o las comisiones de derechos humanos o procuradurías en el país funcionamos de manera más o menos similar, con procedimientos muy similares, bajo principios muy similares, que además son los que emanan de la Constitución como una base, y evidentemente con algunas diferencias que nos hacen peculiares en cada comisión. Algunas han tenido un mayor desarrollo, algunas cuentan con más recursos, algunas tienen más posibilidades que otras, algunas han puesto el acento en una forma de atención de los asuntos, como señalaba el presidente de la comisión, esa visión que la comisión del DF quiere darle. Además tiene sus peculiaridades. La comisión del DF pues es estar en una de las ciudades más grandes del mundo, con una conflictiva propia. No es lo mismo ser presidente aquí que ser presidente en Chihuahua, donde las distancias hacen que el trabajo sea totalmente diferente, el tipo de problemas que se presentan es totalmente diferente.
En ese sentido no voy a entrar a ver cómo se hace el procedimiento en la comisión, porque finalmente en una lógica es más o menos muy similar. Quiero tocar, y lo que opté fue por tocar 3 temas que normalmente se apuntan o se critican de manera importante en los medios, que normalmente se discuten de manera permanente y que creo que tienen una especial relevancia en cuanto a la tutela de derechos humanos. En primer lugar, habría que señalar que en la lógica de lo que señaló nuestro moderador al principio, ¿por qué está este tema aquí? Bueno, pues porque finalmente todo el derecho procesal lo que tiene como finalidad es garantizar derechos, hacer que el derecho se aplique. Y los medios de defensa de derechos humanos, entre los cuales se encuentran las comisiones de derechos humanos o los ombudsman, se insertan en ese conjunto de medios de tutela y promoción de los derechos, entre los cuales están los medios jurisdiccionales. Y eso que de entrada creo que es muy importante, porque aquí en México de alguna manera hubo una especie de división en la sociedad cuando se creó la comisión, por la forma en que se creó, las circunstancias, etcétera, que hicieron que se pensara que ahora los que defendían derechos eran las comisiones de derechos humanos y los demás hacían justicia, ¿no? Los tribunales hacen justicia. No, si no se opera conjuntamente, nunca se va a llegar a una tutela y una protección real de los derechos humanos. Es un sistema integrado, un sistema jurídico donde hay distintos medios que se deben de hacer valer, y si no nos pasa esto que señalaba Emilio hace un momento, las comisiones no somos autoridad, las resoluciones de las comisiones no son actos de autoridad que se puedan imponer, y por tanto, si no hay un respaldo después en esos procedimientos administrativos, en el ejercicio de las acciones penales por parte del Ministerio Público, en la actuación de los jueces, hay impunidad, y entonces si hay impunidad, las violaciones de derechos humanos seguirán presentándose, y todo el trabajo que se haya podido hacer en las comisiones finalmente pierde sentido. Pero decía, me quiero centrar en 3 temas. Uno, la cuestión de competencia y fundamentalmente lo que son las incompetencias. Cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dio en 1990 con decreto presidencial una competencia amplísima, todo lo que fueron violaciones a derechos humanos. Generó esos ciertos problemas de invasión de esferas, de invasión de ámbitos de competencia de otras áreas, y cuando se reforma la Constitución para incluir un apartado B, artículo 102 constitucional, y constitucionalizar el órgano, entonces se establecen ya claramente las competencias y las incompetencias. Las competencias, las comisiones de derechos humanos, los ombudsman en general, cuando operan como defensores del pueblo en ese sentido, su competencia son actos administrativos que violan derechos humanos. O sea, actos de carácter administrativo, nada más. Y sus incompetencias, que normalmente son muy criticadas, en el caso de México, y lo establece así la Constitución, son en los casos de materia electoral, materia laboral y materia jurisdiccional. Frecuentemente, incluso hay algunas iniciativas en las cámaras, el planteamiento se discute, el planteamiento de ampliar las competencias de la Comisión. Es decir, bueno, ¿por qué no lo electoral? ¿Qué los derechos electorales no son derechos humanos? ¿Los derechos políticos no son derechos humanos? Pues por supuesto que son. ¿Por qué no lo laboral? ¿Qué lo laboral no son derechos humanos? Y lo jurisdiccional hay que controlar a los jueces. Bueno, yo creo que es importante señalar que esas incompetencias tienen una razón de ser y una justificación que además es muy clara. Comenzaría por la materia electoral. Aquí la razón es de conveniencia práctica. Al no ser el ombudsman una autoridad, es muy fácil que esté sujeto a los vaivenes y manipuleos políticos. Y para tratar de proteger a la institución, evitar su politización, se le excluye de esas competencias en materia electoral. Lo que no quiere decir que no sean derechos humanos, que es la opción que se tomó en México, como se tomó en muchos otros países, desarrollar instituciones y mecanismos propios para la tutela específica de ese tipo de derechos políticos por la naturaleza propia de ese tipo de derechos. Y entonces aquí se creamos el IFE, el Tribunal Electoral, hoy día el Tribunal del Poder Judicial, integrado al Poder Judicial. Entonces, esa es la razón y esa es la manera en que está previsto. En materia laboral, también se señala, es que es muy importante, muchísimos asuntos en materia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje tienen una sobrecarga de trabajo impresionante, es necesario que se establezca, bueno, en materia laboral, el ombudsman, como está concebido en México, no puede intervenir porque interviene por actos de autoridad. Y cuando se da el conflicto laboral, es un conflicto entre particulares.
se hace entre patrón y trabajador, el momento del conflicto laboral. Si es después, cuando ya interviene la autoridad, es que el asunto está entonces en las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, materialmente es jurisdiccional y no puede conocer los organismos de materia jurisdiccional. Me dirían, esto es tramposo porque por un lado te estás protegiendo con otra causa que está establecida. Pero vamos a ver por qué no puede conocer en materia jurisdiccional. En materia jurisdiccional, pues por razones muy claras, porque es una institución totalmente distinta de lo que es el Poder Jurisdiccional, porque actuamos de manera diferente y por tanto nuestras resoluciones pueden llevar a resultados diferentes. ¿Cuáles son esas diferencias esenciales? Yo señalaría, en primer lugar, el Poder Judicial, los jueces son autoridades, las comisiones, los ombudsman no son autoridades. Los jueces tienen que actuar de acuerdo con un debido proceso legal. Toda su actuación está sometida a un proceso en el que el juez tiene que conducir su camino. En las comisiones de derechos humanos, lo acaba de señalar el presidente de la comisión del DF, no hay propiamente un proceso, hay un proceso que se sigue, un orden en que se integran los expedientes, en el que se resuelve, pero no hay reglas procesales, al contrario. La normatividad de los ombudsman prevé que sea lo menos formal los procedimientos que se sigan en las comisiones. El mandato legal de las comisiones es que los procedimientos sean lo menos formales posibles, buscando la inmediatez, buscando resolver por medios telefónicos, por cualquier medio que sea, el tener acceso inmediato y resolver de manera lo más inmediata posible los temas. No hay debido proceso. En el Poder Judicial o la actuación de los jueces hay un sistema probatorio. La prueba también está regulada en el proceso. Se dice cómo debe operar la prueba, qué cosas hacen prueba plena, qué cosas no hacen prueba plena, qué alcance puede tener una prueba, incluso la prohibición de penas. En los ombudsman no existe un sistema probatorio. Podemos allegarnos de cualquier información por los medios que sea y usar esa información de acuerdo con la ley de la Comisión Nacional, dice, con la experiencia, la razón y por supuesto sin violentar la ley. O sea, no se pueden admitir probanzas ilegales o utilizar pruebas ilegales. El resultado de esto es que el juez llega a una verdad legal, la verdad probada en autos, que lo sujeta. O sea, aunque el juez no quiera, no crea lo que, si es lo probado en autos, sujeta la verdad probada en autos al juez. En cambio, las comisiones no llegamos a verdad legal. Ambos procedimientos quieren llegar a la verdad histórica. Uno llega a una verdad legal que vale, tiene un valor legal establecido sin la ley. Las comisiones llegan a convicciones, a la convicción de que se violaron derechos humanos. Evidentemente, lo que puede emitir después uno y otro órgano son cosas diferentes. Los jueces emiten sentencias, normas jurídicas con carácter obligatorio, y en cambio las comisiones emiten a lo más recomendaciones, señalamientos de que en determinados supuestos se violaron los derechos humanos, que llegamos a la convicción de que se violaron. Entonces, si actuamos de manera diferente, pues evidentemente las comisiones no pueden revisar el trabajo de los jueces. ¿Quién puede revisar el trabajo de los jueces? Pues solo quien actúe siguiendo exactamente las mismas reglas. Porque si no, podemos llegar a situaciones diferentes. Incluso las comisiones se deben de inhibir de conocer los asuntos cuando están conociendo a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son autoridad. Y también son defensores de derechos humanos. Las comisiones no son el único órgano que defiende. Hay un sistema donde el papel preponderante lo llevan los medios jurisdiccionales. Por eso también aquí es importante el tema de la obligatoriedad de las recomendaciones, que es otro tema que se toca muchísimo. Sí, es que las comisiones no sirven para nada porque sus recomendaciones no son obligatorias. Pues con esta forma de proceder no pueden ser obligatorias. Serían violatorias de derechos. Para poder llevar a recomendaciones obligatorias tenemos que entonces establecer, para garantizar la seguridad jurídica, tendremos que tener un debido proceso legal, un sistema probatorio y acotar el trabajo de las comisiones. Entonces lo que haríamos es convertirlas en otro tipo de tribunales extras,
lo cual es absurdo. Si ya existen tribunales, si ya existen tribunales que trabajan bien, y si no trabajan bien, bueno, pues dejamos en que trabajan mal para que trabajen mejor. Pero no queramos convertir a las comisiones en unos nuevos tribunales. Son órganos que en ese ámbito de los sistemas de protección de los derechos humanos se complementan y enriquecen. El otro tema que quería tocar, bueno, además hay que decir, estas incompetencias en lo general no quiere decir que las comisiones, por ejemplo, no puedan conocer nada que tenga que ver con materia laboral. No pueden conocer de cuestiones laborales, pero no de materia laboral. Acuérdense que la competencia general es actos administrativos de cualquier autoridad. Cualquier autoridad pueden ser autoridades laborales. Por ejemplo, la comisión conoce la inejecución de laudos, porque el laudo, así lo ha determinado la Corte, el cumplimiento de un laudo, el cumplimiento de una sentencia, es un acto administrativo. Entonces la comisión no puede resolver nada sobre el fondo en materia laboral, pero sí puede ver por qué la autoridad que está obligada a cumplir una norma jurídica, como es un laudo o una sentencia, no la cumple. Y eso es una violación por un acto administrativo. Entonces la comisión conoce, las comisiones conocen de ese tipo de actos. Podemos conocer, por ejemplo, si se violenta el procedimiento para entregar una credencial de lector. Si no se entregan los tiempos en que está previsto en la norma, porque eso es administrativo. No estamos incidiendo sobre si se debe entregar o no. No estamos incidiendo en la materia electoral, sino estrictamente en el cumplimiento administrativo. Entonces tampoco es que estas áreas estén absolutamente ajenas al trabajo de las comisiones. Bueno, pasando al segundo tema. Decimos, otra de las cosas que lo señaló también Emilio Álvarez y Casa, es el dimensionamiento excesivo de las recomendaciones de las comisiones. Todo gira en torno a las recomendaciones. Y resulta que las recomendaciones son de alguna manera un trabajo extraordinario, es lo más extraordinario que se llega a dar en las comisiones. Y es lo que menos hacemos. Les voy a dar datos. En 2006 la Comisión Nacional abrió 5.604 expedientes de queja, o sea, que se tramitan como expedientes de queja. Aparte atendió 4.319 personas a los que les abrió un expediente que se llama de orientación directa de remisión. O sea, personas que llegaron a la comisión, su asunto no era atendido no es materia de la comisión, pero se les abrió un expediente, se les orientó o se remitió su asunto a la instancia competente para hacerlo. Entre otras personas pueden ser las comisiones estatales. Y después hubo 30.555 personas que acudieron a la comisión y recibieron otro tipo de atención a los que no se les abre expediente, pero se les atendió o telefónicamente, o fueron a las comisiones, a distintas oficinas de la comisión, programa de atención a víctimas del delito, por ejemplo, y se ayudó a resolver sus problemas. Entonces, pero de todo ese universo, solo en 5.604 casos se abrió expediente de queja. De estos, se concluyeron por recomendación 32. Entonces, ¿qué es lo relevante en las comisiones? Las recomendaciones son muy relevantes, tienen ese sentido ejemplificativo, implican la magistratura de opinión del ombudsman, pero no es el trabajo fundamental y cotidiano de los ombudsman. En cambio, por solución a la queja en el procedimiento se resolvieron 2.441 asuntos, la mayoría por conciliación, ya sea conciliaciones inmediatas, automáticas, o conciliaciones formalizadas que llevan un poco más de tiempo. Y luego por 2.489 asuntos con orientación al quejoso. Y por decir algo, la ley prevé, el reglamento de la comisión, el artículo 125, prevé 9 formas de conclusión de expediente. Y una de ellas es la recomendación. Otra muy importante, la conciliación. Y aquí es un tema que normalmente se complica, porque cuando se habla de conciliación se entiende como si fuera el ombudsman un mediador entre la autoridad y el quejoso. Y entonces dice, bueno, el quejoso tiene que dar su autorización para la conciliación. No es una conciliación entre el quejoso y la autoridad, es una conciliación entre la autoridad y la comisión. La comisión, como órgano de Estado, que vigila que no se violenten los derechos humanos, y cuando se da la violación a derechos humanos, se repare esa violación, se suspende y se repare. Y entonces la conciliación es con la autoridad. Entonces, lo que hay que hacer es mantener
normatividad de las comisiones establece la obligación de mantener informado al quejoso del procedimiento, de sus consecuencias, de las ventajas que tiene resolver por conciliación. Pero no está en la mano del quejoso decidir si hay conciliación o no. El quejoso, todos los quejosos dirán, yo quiero recomendación, que es lo que aparentemente lo más grave. La obligación es resolver los asuntos, no hacer mayores aspavientos. Y finalmente, para concluir, el último tema que quisiera tocar, que creo que es especialmente relevante, es la implementación en la Comisión Nacional de algo que algunas comisiones locales ya lo están haciendo, que son las recomendaciones generales. En el año 2000, el Consejo de la Comisión, en septiembre, resolvió crear este mecanismo de recomendaciones generales, que a diferencia de las particulares, son situaciones donde en el trabajo cotidiano la Comisión se da cuenta que hay espacios donde se dan reiteradas violaciones, o puntos o temas donde se dan reiteradas violaciones a derechos humanos. Y entonces se hace una recomendación general, un estudio que se elabora en un formato de recomendación, que se dirige a todas las autoridades que tienen algo que ver con esa temática, señalando los criterios para evitar que se den violaciones, proponiendo reformas a prácticas administrativas o incluso a normas. Y con eso se busca precisamente evitar que se reiteren violaciones permanentes a derechos humanos. Les voy a citar casos, por ejemplo, un caso de una de las primeras recomendaciones generales fue la detención arbitraria, que es la forma más común de violación a derechos humanos por parte de las autoridades policiales. La que tiene el mayor número en todas las comisiones estatales. Bueno, ¿qué se hizo? Pues se identificó cuál es la conducta y cómo prevenirla y cómo evitar que se dé. Y entonces se mandó a todas las comisiones. Otro caso fue discriminación de niños testigos de Jehová en las escuelas. Bueno, pues se estableció de manera global y son recomendaciones que van teniendo un efecto. No se dirigen a una sola autoridad, se dirigen a todas las autoridades que manejan o tienen que ver con el tema. Entonces, yo creo que hay que ver ese trabajo de las comisiones, que ha evolucionado mucho, de las primeras comisiones que se crearon, de esos primeros ministerios públicos, secretarios de juzgado que estaban en las comisiones cuando empezaron a trabajar, que no tenían ni remota idea de lo que eran los derechos humanos porque nunca habían oído hablar de ellos, porque aquí estudiábamos garantías y entonces derechos humanos era un tema de entrada extranjero, menos de lo que era el ombudsman, porque además el maestro Fick decía que cuando daba una conferencia al principio del ombudsman, alguien le preguntó, ¿y quién es ese de ombudsman del que nos habla? Efectivamente es un término ajeno, estamos hechos a un procedimiento formal, judicial. Entonces, esta institución que llegó le ha costado trabajar, ha causado molestias en algunos espacios. Cuando entra una institución nueva a ocupar un espacio, pues choca con otras, pero creo que hoy día es una institución que ha evolucionado, que cubre una función muy importante, y en el caso de México, fundamentalmente, en México es el ombudsman más grande del mundo, pero con mucho. O sea, cuando vienen aquí los ombudsman europeos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo puede ser que la Comisión Nacional tenga más de 1000 empleados? Y luego vienen las comisiones estatales, hay unas muy grandes, no sé cuántos tengas en el DF ahora, pues 500 y feria. Hay comisiones muy grandes, muy chiquitas, pero el volumen de personal dedicado a eso, cuando uno pregunta, y a lo mejor el ombudsman, el defensor del pueblo en España tiene 60 empleados, y hay otros que tienen mucho menos. ¿Por qué ese volumen? Bueno, porque está cubriendo una función especialmente de orientación, de atención a solución de los conflictos en un país con mucha pobreza, donde la gente efectivamente no tiene cultura jurídica, y acudir a los medios jurisdiccionales, acudir a los otros operadores jurídicos, los abogados, es muy caro y la mayoría de la gente no puede acceder. Entonces las comisiones están cubriendo esa función. Su función primordial no es emitir recomendaciones, es resolver problemas de derechos humanos y marcar pautas para evitar que se violen de manera permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Martínez. Seguimos con el doctor José Alberto Said. Muchas gracias. Antes que nada, me uno a toda la serie de agradecimientos que quienes me precedieron en el uso de la palabra efectuaron. Lo reprendo puntualmente y muy especialmente al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, su amabilísima invitación que trataremos de honrar y atender de la mejor forma posible. La segunda cuestión es recordar el aforismo de honor a quien honor merece,
y yo quiero dejar una serie de constancias y reconocimientos muy relacionados, la mayoría de ellos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde nos encontramos, por el nacimiento de la institución del Ombudsman a nivel legislativo y a nivel práctico en México. En efecto, fue y ha sido el Instituto de Investigaciones Jurídicas uno de los grandes promotores del establecimiento del Ombudsman y de los estudios sobre el Ombudsman y de las reflexiones sobre el Ombudsman. Yo quiero recordar especialmente el caso del maestro Héctor Fixamudio, quien desde los años 80 nos alertó sobre la existencia de esta figura de origen escandinavo, pero que ha tenido proyección, no quiero decir universal, pero sí quiero decir muy amplia. También quiero recordar la tesis que devino en libro, que salió de este instituto, de Sonia Venegas, que fue investigadora del mismo, la creación del Ombudsman universitario, y recordar a su primer Ombudsman, al maestro Barrera Graf, y muy especialmente a don Lucio Cabrera, que desde principios de los años 70 habló, a mi entender, por vez primera del Ombudsman. Y desde luego al profesor Daniel Escalante, quien traduce al libro del profesor canadiense Rowat en los años 70 en el Fondo de Cultura Económica, y es en donde yo creo que prácticamente todos los de mi generación empezamos a escuchar y a conocer esta muy interesante figura. La tercera cuestión, para entrar al tema, quiero decirles que traigo un tema que es, espero que no rijoso, pero sí de alto debate. Yo lo elegí porque vengo trabajando en él hace tiempo. Aquí veo algunos rostros conocidos y nombres también de mis alumnos de la maestría de procesal constitucional, y les constará a ellos que estoy diciendo la verdad. Tan anunciado tema es la relación de ampliación de facultades de la figura del Ombudsman, porque además lo existe en otros países, en materia de quejas provocadas por un incorrecto ejercicio de los medios de comunicación. Parece ser que yo iría en una tendencia y tendiente contraria a don Víctor. No, me parece que eso no es así, sino simplemente reconocer las amplitudes de la figura del Ombudsman. Recuerden ustedes que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene algo y mucho de Ombudsman, porque el Ombudsman en su concepción escandinava protege las relaciones no solo entre autoridad y los particulares, y menos solo en el campo administrativo, sino entre las relaciones de consumo. Entonces, por ahí está la propuesta, y en Suecia hay un Ombudsman de prensa. Lo primero porque tenemos muy poco tiempo, que quiero llamar la atención, es sobre los medios de comunicación y la justicia mediática. Este es un tema que primero se ha dado en la práctica y posteriormente ha sido motivo de reflexión de los estudiosos y de los doctrinarios. No exclusivamente de los abogados. Hay tratados, ensayos muy serios de sociólogos, de politólogos, sobre esta llamada justicia paralela. La justicia mediática es fundamentalmente todos aquellos juzgamientos y razonamientos que realizan los medios de comunicación, que por cierto los medios de comunicación en su inmensa manifestación en la vida diaria tienen mayor contacto que las autoridades, gracias a Dios, con cualquiera de los gobernados, que las predichas autoridades. Los medios de comunicación son pues muy importantes en la vida del hombre actual. No quiero usar solo la expresión del homo videns que nos ha acuñado y enseñado el maestro Giovanni Sartori, pero sí quiero decir, porque además hay más expresiones, como puede ser el medio escritural. Quiero decir que cada día se presenta más este difícil fenómeno de la justicia mediática.
Yo he deseado, de veras se los digo con la mano en el corazón, de abordar este tema, el de la justicia mediática, y después ver qué podemos hacer si se genera un conflicto por la participación de los medios de comunicación en los juzgamientos mediáticos, en donde no hay ningún tipo de garantías como existen en los procesos, y desde luego que también otro tipo de garantías que existen ante el juzgamiento, no juzgamiento de un proceso jurisdiccional, pero sí de la figura cuasi heterocompositiva del ombudsman, en donde sí se dan toda una serie de extremos de garantías para todos. Esto no siempre sucede en los medios de comunicación. Yo les pongo dos ejemplos que todos los días me hacen no ser tan optimista como deseo respecto al juzgamiento mediático. Y creo que todos ustedes pudieran poner algunos casos. Va el primero. Esta es una declaración en La Revista. La revista es publicación semanal de El Universal Multimedia, que tiene una muy amplia circulación, 160.300 ejemplares. Le preguntan a una dama relacionado con el medio del espectáculo y que todos los días está en muchos de los hogares de las personas por su programa. Le preguntan pues a Pati Chapoy, perdón mis fuentes que no son muy clásicas, pero estoy hablando de medios de comunicación. Le preguntan en esta revista seria del Universal, ¿y si Ventaneando se constituye como el nuevo poder judicial? Respuesta: sería fantástico, por la libertad de expresión, no hay censura. Bueno, vienen a nuestra mente todo género de adjetivos, entre ellos ignorancia supina, y lo digo ante las cámaras que fueran menester. Ahora bien, tenemos esta existencia que es inevitable, y no podemos cerrar los ojos, sino yo pienso que todo lo contrario, abrirlos y abrirlos bastante bien. Además lo hago desde la comodidad de que ni he trabajado ni trabajo en ningún medio de comunicación, ni trabajo ni en el Poder Judicial, ni en ninguna instancia gubernamental por la cual yo pudiera inhibirme, sino como un simple profesor de teoría del proceso y como un homo videns estoy alejado lo suficientemente del fenómeno, pero esa distancia no quiere decir que tal vez mi postura sea la más equivocada. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a estos conflictos que todos los días surgen entre los medios de comunicación? ¿Y qué relación tiene esto con el ombudsman? Lo voy a tratar de decir en muy pocos minutos. Los medios de comunicación tienen para su actuación, que es indispensable en cualquier país democrático, el que estén actuando y interactuando todos los días. Y también es impensable en volver a los tiempos de la censura. Entonces se tienen que buscar otras opciones y otras cuestiones más inteligentes para resolver los eventuales conflictos ante esta justicia paralela. Una de ellas es la autorregulación. La autorregulación de los medios de comunicación ha sido ampliamente estudiada en idioma castellano por el profesor José Aznar. Yo los invito a quien les interese este tema tan novedoso como el del habeas data, a que se acerquen a la obra del maestro Aznar. Y entonces él nos presenta, él es un gran optimista de la autorregulación. Él piensa que la solución para la actuación de los medios de comunicación se encuentra en la autorregulación. Y una de las figuras de la autorregulación que él incluye es el ombudsman interno. En los Estados Unidos, tomando del modelo sueco, se llega a la conclusión de que determinados periódicos, muchos medios de comunicación, sobre todo periódicos, han creado un ombudsman privado e interno. La característica de este ombudsman privado e interno es la siguiente: pertenece al propio órgano, tiene independencia hasta cierto grado, porque el propio
medio de comunicación le paga. Y tiene el gran problema este medio que, recuerden ustedes la proverbial frase de don Pepe López Portillo, que en paz descanse, pues no te pago para que me pegues. Entonces, no han sido los medios mexicanos proclives a poner un ombudsman interno a la manera de Estados Unidos, a la manera que hay en Brasil, a la manera que hay en algunos periódicos europeos. Hubo un caso que yo recuerdo solo de memoria, que al filólogo y sabio don Ernesto de la Peña, la jornada lo designó hace muchos años como su ombudsman. Ignoro el resultado de esta interesante experiencia. He buscado a don Ernesto, pero no he tenido suerte. Otra de las opciones es acudir a la justicia tradicional, o sea, los procesos jurisdiccionales. Y una tercera opción que existe en Suecia es que un ombudsman público realice, por un lado, recomendaciones de carácter general sobre el tratamiento de los temas relacionados con la justicia. Por ejemplo, yo traigo aquí algunas reglas del ombudsman, de una comisión de Cataluña que no es ombudsman, sin embargo sí ha expedido unas reglas muy importantes en materia de medios de comunicación y que valdría la pena, desde luego, que hacer recomendaciones del ombudsman no serán obligatorias. Es el Consejo de Audiovisual de Cataluña. Insisto, este consejo no es ombudsman, pero sus quejas, sus recomendaciones, bien las puede tomar un ombudsman. Por ejemplo, fíjese qué interesantes recomendaciones de por qué no podrían salir de un ombudsman. Dice, el Consejo de lo Audiovisual solicita a las instituciones que llevan a cabo una labor didáctica y divulgativa mostrar que al ciudadano que, a pesar de los continuos errores de la Administración de Justicia, solo mediante el proceso se obtienen las garantías del enjuiciamiento. Al mismo tiempo, el Consejo pide a los medios de comunicación que sean receptivos a este mensaje, que lo difundan y, cuando ejerzan su libertad de opinión y de expresión, trasladen también a la ciudadanía que la credibilidad última se ha de otorgar a los jueces cuando la sentencia ya es firme. Segunda, la Administración de Justicia debe acostumbrarse a la lícita presión mediática y, por extensión, yo diría que todos los ciudadanos, a que está sometida en los juicios que concitan una importante atención colectiva. Para evitar la desinformación, se pide que la propia organización de la Administración de Justicia o el presidente del tribunal creen un organismo que sea el portavoz. En fin, frente a los problemas con los medios de comunicación, que cada día son mayores, tenemos tres opciones: la autorregulación, códigos de ética, un ombudsman interno, acudir a la justicia a través del daño moral, que en la Ciudad de México está muy debilitado con la nueva ley de la protección de imagen y del patrimonio moral, sumamente debilitado. Las cuestiones penales también se han cerrado esas puertas a nivel federal y a nivel distrital, y hay una tercera vía que ha existido, por ejemplo, en Suecia, que es que el ombudsman, en esta nueva división de poderes, y los medios de comunicación son un poder, eso no es bueno ni malo, ni inevitable, resuelvan a través de quejas y a través de recomendaciones de carácter general estos problemas que se pueden dar por la justicia paralela. Es impopular, sobre todo para los medios de comunicación, semejante propuesta, pero me pregunto yo si los medios de comunicación no pueden ser tocados, no por la censura, sino por el pétalo de una recomendación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres conferencistas. Han llegado muchas preguntas, sobre todo para el maestro Emilio Álvarez y Casa. Yo creo que va a tratar de resumir de la mejor forma posible a las múltiples preguntas que han llegado. Vamos a dar la misma orden que han dado sus conferencias para dar respuestas a las preguntas. Gracias. Voy a tratar de hacer algunas lecturas generales, pero algunos creo que es importante resaltar. En el DF el gobierno es perredista, la asamblea es perredista mayoritariamente, su designación deriva de ese órgano legislativo, como puede ser usted autónomo o independiente en su actuación. Miren, hay que ubicar claramente la función de un organismo de Estado.
Soy el único servidor público de la ciudad que ha sido elegido por 3 distintas legislaturas por unanimidad. En 1999, la primera Asamblea Legislativa me eligió consejero electoral. La segunda Asamblea Legislativa me eligió por unanimidad y debo destacar que en esa ocasión el PRD tenía 19 diputados, el PAN 17 y el PRI 16. Y fue por unanimidad. Competí contra 49 candidatos. Fue un proceso público que duró 2 meses. Fui a una audiencia pública y luego fui a una segunda audiencia pública. Y la tercera legislatura, con otra composición, me eligió por unanimidad. De manera que yo creo que hay que estar claros que las reglas de la democracia obligan a que la democracia representativa funcione, y por eso me parece muy importante que la regla de elección de los titulares sea por mayoría calificada, para que obligue al consenso de las fuerzas políticas. En mi opinión, debería ser no 2/3 partes, sino 4/5 partes, para que obligue justamente a lo que significa no el beneficio de una persona que sea elegido por unanimidad, sino dotar de fuerza a la autoridad moral que significan estas instituciones. De manera que, más allá de la elección, creo que la autonomía se refrenda con el actuar cotidiano, ¿no? Con todos los días y con nuestro escrutinio público. Somos servidores públicos que estamos sometidos al escrutinio público. ¿Quién tutela los derechos humanos de los policías, los burócratas y los trabajadores de cualquier sector que sufre una especie de esclavitud por parte de los titulares del gobierno y los patrones? ¿Qué hay de la presencia de los cuerpos policíacos en los centros penitenciarios? ¿Qué opina al respecto que la sola recepción de la queja motiva a la comisión a remitirle la queja al superior jerárquico del sujeto con quien se quejan? Fíjense que el 12% de las quejas que yo recibo en contra de la Secretaría de Seguridad Pública son de policías que se quejan de sus jefes. Y para eso lo que hacemos es garantizamos un mecanismo de confidencialidad, porque no se trata de poner en riesgo a quien denuncia, porque si no lo que pasa es que luego vienen mecanismos donde las amenazas se cumplen. Y ese mecanismo ha funcionado muy bien. Inclusive nos sirve hasta poner mecanismos de control adentro de la propia dependencia. Hemos emitido algunas recomendaciones sobre la situación de trabajo de los policías. Yo estoy convencido que la sociedad tiene una deuda con los buenos policías y que tenemos que hacer un cambio estructural. Miren ustedes, la policía de la Ciudad de México en sus distintas corporaciones son casi 80,000 efectivos. La policía preventiva tiene casi 33,000. ¿Y saben cuál es el sueldo promedio de un policía preventivo en la Ciudad de México? 4,000 pesos al mes. El 90% de ellos viven en el Estado de México. No les importa absolutamente nada lo que pasa en su entorno porque su comunidad es otra, es alejada. Les tarda 4 horas ir y venir a su trabajo y tienen jornadas de 12 horas. Revisemos las condiciones de su uniforme, de su equipamiento, cómo comen, cómo van al baño. Por supuesto que la sociedad tiene una deuda con los buenos policías y si queremos una seguridad pública eficaz hay que capacitar a los policías y no meter a los soldados a la calle, porque el ejército no está para una función de policía, es otra su función. Necesitamos cuerpos policíacos profesionales y capacitados. Yo no puedo acompañar que los soldados hagan función de policía porque eso genera muchísimas violaciones y muchísimas violaciones indebidas. La policía en los centros policíacos es de excepción, es esencialmente a través de un cuerpo que tiene al interior. ¿Quién vigila al ombudsman? ¿Qué mecanismos tiene el ciudadano para denunciar las actuaciones indebidas o la manipulación de las cosas, de los casos, por ejemplo, de la CNDH? Hay distintos mecanismos. Un primero son los órganos de control interno, un segundo es el propio consejo de cada una de las comisiones, un tercero son los congresos de cada estado. Casi en todos los estados hay comisiones de derechos humanos a los que se puede acudir, y una cuarta son las instancias internacionales. Se puede acudir y señalar inconformidad. En México la Comisión Nacional funciona como segunda instancia para los locales, que también ayuda a los equilibrios, y también a las instancias internacionales que permita atender esa problemática. Se ha dicho en muchas ocasiones que la delincuencia o el delincuente se ha escudado en las comisiones de derechos humanos. ¿Qué piensa de ello? Fíjese que esta es una percepción que es una perversión. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que hemos encontrado es que las bocinas emisoras de ese mensaje son los servidores públicos que por incapacidad, complicidad o corrupción lo dicen. Nos hacen sentir lo más cercano a la divina providencia. Yo tengo en fuerza de investigación cerca de 150 visitadores. Y entonces me dice, oye, ¿usted libera delincuentes? A ver, un momentito, yo no libero a nadie. Es el Ministerio Público, el juez.
¿no? El problema es que hay 3 debates subsumidos en esta problemática. El primero tiene que ver con una ineficacia del aparato de justicia, donde no hay justicia. Y en realidad lo que se va construyendo es un ánimo de administración de venganza, no de procuración de justicia. El segundo, consecuencia de ese primero, es la enorme impunidad que existe. Entonces, lo que estamos viendo son mecanismos extraordinariamente peligrosos, por ejemplo, de justicia por propia mano. Nada más échale un vistazo a Tláhuac. Cuando pasó nos alarmamos, pero llevábamos 14 en la Ciudad de México y emitimos una recomendación sobre eso, y varios más allá. Justamente cuando pasamos de la procuración de justicia a la administración de venganza, estamos atentando contra nuestro Estado democrático de derecho. Y la tercera tiene que ver justamente para entender que aquellos servidores públicos a los que se les atenta en su función son los emisarios de esa función. Pero no hay que caer en la trampa, porque el supuesto que está detrás es que los delincuentes no tienen derechos. Es aguas, porque justamente lo que queremos es que el Estado combata el delito con las armas que le da la ley, porque de lo contrario, ¿quién es más delincuente? Yo no puedo aceptar que para combatir el delito se torture, no lo voy a acompañar, y yo creo que ninguna persona civilizada lo haría. Justamente lo que queremos es que se sancione a los delincuentes en los términos de ley. Si detuvieron un secuestrador, procéselo y castíguenlo y sanciónenlo. No hay discusión, no hay discusión. Pero me hago cargo de esa percepción que es una perversión, en mi opinión. ¿Qué tanta obligatoriedad existe en cuestión de medidas cautelares? Y si es que no existe obligatoriedad de que cumplan su punto de vista, debería haber obligatoriedad. Cuando se decreta el procedimiento ante la Comisión, una medida cautelaria tiene fuerza vinculante. Lo incorporamos al proceso de investigación. Si la autoridad no nos responde a la tercera solicitud, lo asumimos como afirmativa ficta. Hay algunas ocasiones que el solo hecho de no responder a la comisión nos ha llevado a iniciar la solicitud de procedimientos administrativos. Hay directores generales y jurídicos de delegaciones que han sido destituidos por no respondernos. Hay directores de reclusorios que han sido sancionados por no permitir la entrada de los visitadores, que no es de que quieran, es un mandato de ley. Pedimos que se iniciara un procedimiento con el claro señalamiento que en la segunda ocasión la solicitud de sanción iba a ser en contra del director general. Si había una tercera, iba a ser en contra del subsecretario. Y así vamos a ir escalando a nivel jerárquico. Porque no es de que quiera, es de que tiene. Una cosa es que nuestras recomendaciones no sean vinculantes, y otra cosa es que no haya un imperio de ley en nuestra actuación. Son dos cosas muy distintas, Y justamente lo que hemos dicho es, el proceso de las medidas cautelares va en parte del proceso de investigación y los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad de no responder, porque hay un mandato de ley para que nos respondan. Y claramente quiero que sepan que lo ejercemos, Parte de los procedimientos que solicitamos es decirle, oiga señor, su colaborador, su subordinado no nos está atendiendo. Si no nos atiende, va a un procedimiento. Y a veces funciona, ¿no? Claro, eso genera que el término de relación a veces sea un elaborado mecanismo de la pedagogía de Montessori, ¿no? No somos necesariamente ni los más queridos ni los más deseados, pero bueno, buscamos una relación donde lo que tenemos que hacer es administrar el conflicto. ¿Por qué nos vamos a ver las caras mañana, va? Entonces vamos llevando la fiesta en paz en la medida de lo posible. Existe una empatía de los visitadores, ya que cuando el quejoso, sugiero, el peticionario, la actuación es mala por la arrogancia de este funcionario o de estos funcionarios para recepción de la apariencia del ciudadano. ¿Petición es posible enviar la presentación? Sí es posible. Y miren, el tema de los visitadores es un tema muy difícil y justamente lo que hemos intentado es no solo que conozcan el reglamento, sino que tengan técnicas y estrategias de entrevista, acompañarlos con procesos psicológicos también de contención, porque yo les pido que asuman lo que significa un visitador recibir al día 20 o 30 personas con toda la carga de frustración. Entonces, lo que hemos intentado es acompañar un proceso no solo de sensibilización, sino también de que ellos tengan capacidad para tirar en algún lado todo el drama que reciben, y ahora súmenlo, digamos, en la capacidad anual. Eso no quiere decir que se pueda acompañar la insensibilidad, pero eso tiene que ubicar las condiciones de trabajo de los visitadores, su sensibilidad, su capacidad. Ha sido difícil, nos hemos encontrado casos muy lamentables, por ejemplo, de visitadores que no atienden a sexo servidoras, ¿no? Porque son sexo servidoras, ¿no? Y entonces están 2 horas y a las 2 horas la señora se fue.
Eso es inadmisible y no se puede permitir. Y hemos iniciado procedimientos en contra de licitadores de la Comisión a través de nuestra Contraloría Interna que incurren en tratamientos de esta naturaleza. Entonces tenemos que cuidar los dos términos de la ecuación: la capacitación, la sensibilización, la formación, pero también la claridad de que la actitud de los funcionarios debe expresar el mandato de la Comisión en el trato a las personas. Y la última bloque tiene que ver ¿por qué no existe dentro de las escuelas públicas y privadas una educación sobre derechos humanos universales? Pues porque somos muy atrasados, para decírselo así. Apenas está empezando a incorporar. Tenemos un programa muy intenso con la SEP, ya no les presenté, pero tiene que ver justamente con el diseño en política pública. Apenas estamos dando los primeros pasos. Se ha hablado de abuso de autoridad, pero ¿qué tal del que ejercen algunos grupos para bloquear las calles? Es un tema que la Comisión ha intervenido para mejor efecto la recomendación del plantón, ¿no?, por la omisión de la autoridad del Distrito Federal. Justamente lo que pedimos es que se genere una legislación de derechos en conflicto, ¿no?, los derechos de libre tránsito versus los de libre manifestación o la no afectación a terceros, y se pueden generar mecanismos para eso. Lo que no se puede es aceptar la inactuación de la autoridad que afecta a millones de personas, y justamente hacernos cargo de que la Ciudad de México tiene 2.500 manifestaciones al año. Estas 2.500 manifestaciones, la mitad son asuntos de los estados y federales. Entonces no sería malo que también los otros niveles de gobierno ayudaran a que la capital de la República no resolviera las cosas por la vía de la agudización de las contradicciones. ¿Qué porcentaje de quejas que se reciben son recomendación? Varía, va desde el 20% en algunas instituciones hasta el 1%. Allí hay criterios distintos para cómo atenderlo, pero esencialmente lo que estamos intentando es poner en su dimensión las recomendaciones, porque hay como son el producto más conocido, lo que se cree es que las comisiones solo hacen recomendaciones. El trabajo más importante de las comisiones es en materia de orientación y trabajo de quejas. Eso es lo que consume el gran volumen. Las recomendaciones son casos paradigmáticos que ayudan a eso, a la no repetición de los hechos. Muchas gracias. Bueno, tratando de ser muy breve. Si los actos de la CNDH no son actos de autoridad, entonces ¿qué son? Actos administrativos, pero no de autoridad. Y si los organismos no son, los organismos autónomos constitucionales no son autoridad, no, hay unos que sí, el Banco de México sí es autoridad, en las materias en que es autoridad, el IFE es autoridad, el INEGI es autoridad en los que es autoridad. Las comisiones no somos autoridad por la actuación de atención de quejas de violación de derechos, porque no cumple los dos requisitos. Los actos no son obligatorios, no se pueden imponer, y el otro, sus resoluciones no modifican la situación jurídica de las personas. Entonces la Corte ha resuelto que en sus actuaciones respecto a la atención de quejas las comisiones no son autoridad. Somos autoridad en otras materias, por ejemplo en transparencia, vía la ley de transparencia nos obliga a una serie de situaciones y ahí sí somos considerados como autoridad en cuanto a dar o no dar la información. Lo mismo la Corte lo ha resuelto, por ejemplo, para apoyar o no apoyar, dando copias de un expediente o no dando copias de un expediente a alguien que está sujeto a proceso y necesita eso para su defensa. Entonces podríamos vulnerar su defensa y en ese caso nos considera autoridad. Pero por la actuación ordinaria de aceptar, no aceptar una queja, resolverla, desecharla, no se considera acto de autoridad porque esencialmente no modifica la situación jurídica de las personas. ¿Cómo hace la CNDH para que una dependencia oficial cumpla un laudo cuando el demandado es el Estado? Bueno, el Estado es un problema generalizado, la cantidad de laudos que el Estado simplemente no le importan, porque además antes no se sigue haciendo, por ejemplo, la multa era $1 por no cumplir el laudo. Entonces cuando llegaba el actuario le daban 10 pesos y le decían ya no vengas 10 veces, nos vemos dentro de un año, ¿no? Entonces en la práctica pareciera que no hay elementos para hacer cumplir a la autoridad cuando tiene una sentencia, un laudo en su contra. La realidad es que sí, porque el laudo es obligatorio para el servidor público y por tanto el servidor público que incurre en una causa de responsabilidad. Y entonces vía la presión a los servidores públicos que no están cumpliendo es como se consigue que se cumpla. Pero lo pueden hacer las comisiones o lo pueden hacer los propios agraviados por ese incumplimiento. Bueno, si en el Estado de México se han creado algunas coordinaciones municipales, y esto sería
correcto en materia de derechos humanos y si habría que reformar el 115. Yo creo que mientras más entidades, organismos, mecanismos, mientras más personas estén dedicadas a la promoción, desarrollo y defensa de derechos humanos en el país, es mejor. O sea, a mí eso de que tengamos celos porque crecen unas u otras me parece absurdo. Creo que mientras más haya, más organizaciones civiles, más gente dedicada al tema de derechos humanos, es mejor y tenemos una mejor cultura y una mejor protección. Y no creo que sea indispensable crear el 115, de hecho incluso, o modificar el 115. Las comisiones de derechos humanos en México surgieron por la vía municipal. Una de las primeras fueron la del municipio de Colima, que después por reforma a la ley orgánica municipal se estableció en todos los municipios del estado de Colima, y en el municipio de Monterrey, Nuevo León, se creó a principios de los 80 también una comisión, un organismo defensor de derechos humanos. Entonces, dentro de los antecedentes están los municipales. Yo no veo ningún inconveniente en que existan y en que se desarrollen. Desde la conciencia de Sangolica, donde se acusó a militares de una presunta violación, bueno, todos sabemos el caso, y que se acusa a la comisión de no cumplir con sus responsabilidades. ¿Cuál es mi opinión? Hombre, pues yo trabajo ahí, no voy a decir contra la comisión, pero sin embargo yo lo que diría, bueno, pues el asunto es de pruebas, ¿no? O sea, yo los expedientes que vi, no los llevé yo, pero lo que vi es lo que se presentó públicamente. Como publico las cosas, en el centro se hacen las publicaciones, pues recibí el informe que se hizo, lo leí. Si no hay pruebas de violación, pues es difícil acreditar una violación. Entonces, ¿o qué interés podría tener la comisión en ocultar la violación de una señora de 70 y tantos años y el homicidio, cuando pues, días antes o días después señala y sanciona violaciones o abusos de autoridad por parte de los militares? No le encuentro la lógica en que hubiera un encubrimiento. Lo que me preocupa es cuando estos temas se politizan, ¿no? Cuando los temas de derechos humanos se convierten en bandera política, porque entonces se pierde el eje que es la defensa de los derechos humanos y los convertimos en arma arrojadiza de un partido o de un grupo político contra otro, y el ombudsman frente a eso está en medio y no tiene incluso forma de defenderse, porque además al no ser autoridad, el respaldo de la opinión pública es muy importante. En gran medida, la actuación de las comisiones, de eficacia de las comisiones reside en el compromiso que las autoridades tienen con la vigencia de derechos humanos y en el respaldo que la sociedad da a estos organismos y la capacidad de la sociedad para exigir a la autoridad el respeto a los derechos. Sin esos dos elementos, los ombudsman realmente poco pueden hacer en la sociedad. Representante de UNECIE en Derechos Humanos, a que la comisión mandó una queja sobre la vía de las líneas al Estado de México. El Estado de México la aceptó, pero que falta la parte de las autoridades federales. Yo le invitaría a que vuelva a acudir a la Comisión Nacional y señale eso, o incluso la propia Comisión del Estado de México les diga que remitan esa parte a la Comisión Nacional, y muy probablemente, si están mezcladas las actuaciones, se acumulen los expedientes y se relleve todo en la Comisión Nacional. Si tiene competencia para conocer quejas contra actos administrativos del Consejo de la Judicatura o del Congreso de la Unión, la Constitución prevé expresamente que no puede conocer nada del Poder Judicial Federal. Es la única autoridad que, independientemente de que sean actos administrativos o no, se excluye del conocimiento de la Comisión Nacional. ¿Por qué? No hay una justificación. Así como encuentro una justificación para las otras tres incompetencias, aquí no hay una justificación lógica más que en el momento en que se constitucionalizó la Comisión, la oposición del Poder Judicial a que la comisión conociera de actos. Yo creo que conforme la entidad se vaya conociendo, la institución vaya teniendo más desarrollo, se eliminará esa incompetencia. Y por actos del Congreso sí, siempre sean actos administrativos. Cuando la autoridad no acata una recomendación, como en el caso de Oaxaca, la CNDH, ¿qué es lo que hace? ¿Qué respuesta da a las víctimas? Bueno, primero, oficialmente, hasta donde yo sé, el gobernador sí acató no la ha cumplido, pero sí la aceptó. Entonces está en proceso de cumplimiento de la recomendación que se emitió la semana pasada. Esperemos, ojalá que la cumpla. Pero si no la cumplen o no la quieren aceptar, pues las comisiones lo que pueden hacer es poner denuncias en el caso de que haya delitos que se persigan de oficio y se puedan denunciar, dar vista a los órganos de control, pero finalmente es un supuesto previsto en la Constitución. A veces a los presidentes de las comisiones, no todos,
les da mucho coraje cuando una recomendación no se cumple, ¿no? No, es un supuesto previsto en la Constitución. O sea, lo que es triste es que la autoridad no sea capaz de reconocer cuando viola derechos humanos. O sea, eso es triste como sociedad. Pero es un presupuesto constitucional. Expresamente la Constitución dice que las recomendaciones no son obligatorias. Eso quiere decir que habrá ocasiones en que la autoridad no las acepte y no las acate. Nosotros seguiremos las comisiones, eso sí, tendrán la obligación de hacer público que esa autoridad no le interesó el tema de los derechos humanos, que esa autoridad no le importa en su vocación de servicio el tema de derechos humanos, y por eso digo, dependerá que el respaldo que la sociedad le dé o no. O sea, los ombudsman dependen de eso, dependen de la sociedad y dependen de la convicción de la propia autoridad, por eso sus resoluciones son obligatorias. Entonces, puede ser que no se pueda hacer nada, o puede ser simplemente que se denuncie, y entonces dependerá de las autoridades responsables de fincar consecuencias administrativas o penales en que tenga eficacia el trabajo de las comisiones. Muchas gracias. Muy bien, me quitaron el sonido y ya nos vamos todos, ¿no? Miren, muy rápidamente he dividido en 3 sectores las preguntas. La razón principal es porque son 3 nada más las preguntas. La primera es de fácil desahogo. Envío la ponencia en cuanto la tenga. La segunda, ¿qué pienso sobre la impartición de justicia en México y la relación de esto con los derechos humanos? Se ha avanzado. Se va avanzando. Yo pienso que la existencia de carrera judicial, la existencia de organismos como el Ombudsman, la existencia de escuelas judiciales, la existencia de códigos modernos, se va avanzando. ¿Hay un gran déficit? Sí, sí lo hay. No solo en la administración, en la impartición de justicia y en ejecución de sentencias. Creo que los centros penitenciarios que importan, en el sentido de que son centros, dicen que centros de readaptación social, importan. Creo que los señores sentenciados tienen derechos humanos, naturalmente que los tienen, el de la libertad no, pero una gran cantidad de derechos sí deben tenerlos. Me parece que por ahí, por una ley de amparo, que el amparo es pues la institución por excelencia que en México ha protegido a los derechos humanos aún en los peores tiempos, necesitamos una ley más sencilla. Y la tercera pregunta, más difícil, de mi amigo don Rogelio Paredes, dice, su opinión: la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra las reformas en materia de aborto en el Distrito Federal, y la Comisión del Distrito Federal no lo hizo. Bueno, mi opinión, para yo dar y no hacer justicia mediática, voy a pedirle a don Víctor una copia, si es pública, de la acción de inconstitucionalidad que promovieron, y escribir un artículo en la misma. Y naturalmente, pues mi opinión es que tuvieron puntos de vista diferentes, para no hacer yo también unirme a la justicia mediática y hablar de lo que no sé. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los 3 panelistas, conferencistas, por sus brillantes participaciones y también por apegarse tan rigurosamente al horario, por lo cual no hemos cedido en nada el horario, porque hemos tenido que empezar 15 minutos más tarde, y estos 15 minutos ahora estamos por detrás, pero ahora hay un largo receso para ir a almorzar, y se sigue a las 5 de la tarde con la mesa 5, el juicio de amparo y su reforma. Muchas gracias.